Y le invito a que pueda ir a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, para seguir estudiando esta segunda parte de esta pregunta. ¿Es la resurrección de Cristo tu consuelo? ¿Es la resurrección de Cristo tu consuelo? Vamos a leer desde el verso 29 al verso 34. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 39 al 34, y a medida que lo vaya encontrando, por favor, colóquese de pie como reverencia a la palabra del Señor. Hermana Natalie, si puede ayudar a los niños, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 29 al 34. Leamos todos juntos, en el nombre de Cristo Jesús. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes los digo. Amén. Oremos a nuestro Padre. Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesús clamamos y rogamos que en tu misericordia este sermón pueda llegar a cada una de nuestras vidas. Señor, que tu palabra, ruego que tu palabra corra y sea glorificada y sea prosperada para aquellos, Señor, que tú la has enviado. Te ruego que tu palabra pueda ser entendida tanto por niños como jóvenes, adultos. Señor, que pueda ser entendida por todos aquellos que la vamos a oír hoy. Y si es tu santa voluntad, que tu Espíritu Santo a través de tu palabra, a través de tu evangelio, sea convenciéndonos de pecado, por cuanto no creen en ti, de justicia, por cuanto vas al Padre y has ido al Padre, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Te ruego, Padre Celestial, que tu palabra sea dando vida y vida en abundancia a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Que también tu palabra a nosotros como creyentes nos confronte, pero también nos consuele. Traiga, Señor, aquello que tanto necesitamos como iglesia de Cristo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Estamos viendo esta pregunta en esta segunda parte. ¿Es la resurrección de Cristo tu consuelo? Consuela tu corazón y tu alma que Cristo haya sido puesto en esa tumba después de haber sufrido, pero que luego, por la obra de nuestro Padre Celestial, esa roca haya sido removida y Él haya resucitado. No solo no para después morir, sino para reinar por los siglos de los siglos y prometernos que así como Él murió y resucitó, así también nosotros, si nos toca fallecer en algún momento de nuestra vida, el Señor en el fin de los tiempos
nos resucite en el día postrero. Hemos visto por la misericordia del Señor que la resurrección es nuestro consuelo tanto en la vida como en la muerte. Por eso entendimos que en nuestras circunstancias, entendemos que si Cristo es las primicias, los frutos que traerá esta resurrección son sin lugar a dudas grandes, maravillosos y abundantes para el pueblo de Dios. No solo consuela a los que han muerto, sino que también consuela a los que están vivos aquí hoy. Que si están en enfermedad, que si alguna circunstancia desfavorable viniese a sus vidas, su consuelo es que el Señor, su Salvador, terminará con el pecado y como cantábamos hace un momento en el Salmo 110, Él pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies y luego entregue el reino a nuestro Padre Celestial cuando haya suprimido a toda autoridad, a todo dominio. Le damos gracias a Dios porque también nos consuela, y es lo que vamos a ver hoy. Nos consuela con un propósito. Es decir, todo este consuelo tiene un propósito para nuestra vida espiritual, para nuestra vida diaria, para nuestra vida práctica. Y ese consuelo es que la resurrección nos consuela para vivir una vida de total dependencia en Dios. ¿Está tu vida dependiendo de lo que Dios haga? ¿Estamos dependiendo de lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? Mire lo que dice el verso 29. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. La resurrección es bastante importante para nosotros, porque si la resurrección no fuese real, dice el apóstol Pablo, ¿para qué entonces yo estoy sufriendo peligro de muerte constante? Debemos analizar todo esto en un contexto de persecución, en un contexto en el cual si uno se bautizaba, si un creyente se bautizaba, inmediatamente eso significaba que en cualquier momento iba a ser alcanzado por los ejércitos romanos, por aquellos que perseguían a la iglesia, e iban a ser puestos como antorchas humanas en Roma. Iban a ser quemados, iban a ser de alguna manera crucificados, azotados, molidos. Pero ¿sabe cuál es la gran esperanza? De que esa muerte no terminaría con esa fe, que esa muerte no terminaría con esa gran esperanza que solamente en Cristo Jesús está. ¡Qué bendición nos ha dado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo! Pues Él es nuestro consuelo tanto en la vida como en la muerte. El apóstol Pablo en Filipenses 1:20 dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, que Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Mire lo que causaba la resurrección de Cristo en Él, que Cristo iba a ser exaltado en su cuerpo, tanto en la vida como en la muerte. Y ahí es donde dice esta frase tan célebre, tan conocida en el verso 21 de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir me es Cristo y el morir me es una ganancia. Aquellos que creen en la resurrección no le temen a la muerte. Aquellos que tienen su confianza en la resurrección no le temen a la enfermedad. Aquellos que tienen su fe y su confianza en la resurrección evangélica de Cristo no le temen a lo porvenir, no le temen a aquello que puede afectar su tranquilidad. No le temen el sufrir por causa del Evangelio. Por eso él decía, pero si el vivir en la carne
esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Hermanos, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que partamos de esta tierra, le pertenecemos al Señor. Por eso que tus circunstancias no quiten ese gozo que produce la resurrección en tu vida. Entonces, con esto vamos ya entendiendo que la resurrección tiene implicancias en nuestro diario vivir. La resurrección de Cristo tiene algo que decirnos a nuestra vida diaria. La resurrección que Jesucristo ha conseguido a los creyentes, la seguridad de que ni la vida ni la muerte, ni la salud ni la enfermedad, ni lo favorable ni lo desfavorable, debe ser nuestro enfoque. Aquellos que tienen su mirada puesta en la resurrección, tienen su mirada puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Porque el enfoque de nuestra vida no debe estar en las circunstancias, sino en lo que Dios de manera fiel ha prometido. Como nos hemos dicho, la resurrección es bastante esencial e importante. Porque atestigua que el Señor Jesucristo venció a la muerte. Y si Él venció a la muerte, eso quiere decir que si Él promete algo, Él lo va a cumplir. Cuando dos personas contraen matrimonio, muchas veces se hacen votos. Y dentro de esos votos declaran, prometen o juran delante de Dios hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque aún un juramento de un ser humano finito tiene un límite. Puede tener las mejores intenciones de querer preservar ese juramento. Pero hay algo que no está en su mano y es la muerte. Si un matrimonio se ha comprometido a estar para siempre juntos, hay un hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque la muerte no está en nuestra mano y no es que no podemos cumplir ese juramento ya partiendo de esta tierra. Pero Jesucristo le ha prometido a su iglesia que la salvará, que la va a rescatar. Y si Él hubiera muerto solamente, ¿podríamos confiar en Él? No. Porque Él podría haber tenido muy buenas intenciones, pero si murió, ¿de qué sirve? Entonces, como Él ha resucitado, lo que Él ha prometido para nosotros es algo totalmente cierto. Es algo totalmente fidedigno, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo es verdadero Dios, no solo es verdadero hombre, sino que también Él es verdadero Dios, fiel a sus promesas. Y si morimos, o nos enfermamos, o si vivimos cosas desfavorables, Dios nos da la seguridad que donde Él está, nosotros también estaremos. Por eso la resurrección, hermano, es esencial e importante para nosotros. Porque estar con Cristo, porque estar unidos a Cristo, es una palabra que nos asegura y nos promete que no moriremos para siempre, sino que Él nos va a resucitar para una vida plena en Dios. Si la resurrección de Cristo es tu consuelo, ¿cómo estás viviendo tu vida conociendo esta verdad? Yo estoy haciendo una pequeña introducción de lo que vimos la vez pasada. Pero pregúntate esto, si conocemos esta verdad de la resurrección, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo está siendo nuestra vida delante de Dios? ¿Tienes miedo a la enfermedad? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a las circunstancias desfavorables? Ahora necesitamos, para responder a estas preguntas, profundizar en que la resurrección de Cristo es nuestro consuelo en la vida práctica. ¿Cómo depender de Dios sabiendo que podemos morir en cualquier momento? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cómo podemos aprender a depender de Dios sabiendo que en cualquier momento nos podemos morir? Las personas que trabajan en hospitales ven fallecer mucha cantidad de personas y sabemos que la muerte no discrimina edades, no discrimina posesión social,
No discrimina la inteligencia que una persona tenga, el conocimiento, los años de estudios que tenga. No discrimina si es creyente o no creyente, si ha ido a una iglesia o no ha ido a una iglesia. La muerte no discrimina nada, llega a todo hombre. ¿Y se ha preguntado usted alguna vez cómo depender de Dios sabiendo que podemos morir en cualquier momento? El apóstol Pablo lo expresa de una manera muy clara. ¿Cómo viven las personas que saben que van a morir en cualquier minuto? Dice así: de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan ellos? Y también, y aquí está, y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Entonces él está diciendo, yo estoy en peligro de que me maten en cualquier momento por predicar el Evangelio. Él tenía el peligro por medio de lo que le pudieran hacer los romanos y por el otro lado por lo que le podrían hacer los radicales fariseos. Su persecución era muy grande, que incluso si usted lee las narraciones del libro de los Hechos, en un momento al apóstol Pablo lo sacan de una ciudad casi muerto, todos pensaban que ya estaba muerto. Pero si hay algo que lo motiva a él a vivir una vida de persecución, a vivir una vida de que siempre está en un peligro constante de morir, es esa resurrección de Cristo, porque él sabe que en esta vida ese dolor y ese sufrimiento no son comparables con la gloria venidera. Él entiende que a pesar del sufrimiento, nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en el reino de Dios y su justicia. Prueba de ello dice en el verso 30, y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Y aquí viene, les aseguro, y esta palabra debe ser tomada como un juramento, yo les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Hermanos, está diciendo a mí me pueden matar en cualquier minuto, pero ¿qué es lo que tengo? Tengo satisfacción. Puedo morir en cualquier momento, pero ¿qué es lo que tengo? Seguridad. Puedo morir en cualquier momento, pero mi amor hacia el pueblo de Dios, mi amor hacia el reino de Dios, es algo que me hace vivir en este peligro constante, con gozo. El apóstol escribe esto en un contexto, como le dije, de persecución y muerte por causa del Evangelio. Ser un creyente bautizado es ser alguien en peligro de muerte. Entonces, la primera implicación a nuestra vida práctica es que los verdaderos creyentes deben estar dispuestos a morir por su fe en el Cristo resucitado. La primera implicación de la resurrección, de los que creen en el Evangelio de la resurrección, es que deben estar dispuestos a morir por causa del Evangelio. Yo creo que si razonamos esta pregunta, ¿estaría usted dispuesto a morir por creer en este Evangelio? Quizás alguna persona pudiese decir rápidamente, sí, estoy dispuesto a morir. Pero sé que hoy, en nuestro contexto, esas palabras son muy fáciles de decir. Pero también es cierto que nos da lineamientos para cómo debe ser nuestra cosmovisión con respecto a la muerte. Estos textos nos da una mirada de cómo debemos entender la muerte a la luz de las Escrituras y a la luz de nuestra vida práctica. En nuestro contexto, y lo vemos en el sentido de iglesias, en nuestro contexto, no solo de iglesias, sino cultural, la sobrevaloración de las sanidades, la poca tolerancia al sufrimiento, lo lleva a muchas personas a enfocarse en oraciones por vidas sin problemas, en oraciones por vidas sin enfermedades. ¿Se fija? Y esto no está lejano de la cosmovisión fuera de la iglesia, porque usted va a una farmacia, ¿cuántas cantidades de medicamentos usted ve ahí? ¿Y cuántas de esas cantidades de medicamentos son calmantes? Tenemos algo como el paracetamol que ahora se ocupa para cualquier cosa y constantemente estamos ahí, bajo medicamentos, nos duele la cabeza, tomamos un medicamento, hacemos otra cosa. De nuevo, estamos siempre ya llegando a los límites de que no queremos sufrir, no queremos padecer. Con esto no estoy diciendo si eso es algo bueno o malo. Yo lo que le estoy diciendo, a dónde hemos llegado como humanidad a inventar cosas para ya eliminar el dolor y el sufrimiento lo más posible.
Y eso nos convierte en una sociedad intolerantes al sufrimiento. Tenemos medicamentos y cosas, tenemos procedimientos médicos que de alguna manera están mitigando estas cosas. En un principio una mujer tenía que dar a luz a un bebé, sin anestesia, sin nada. Hoy en día, ¿cierto? Cada vez eso se está mitigando cada vez más, cada vez más. Siento que el Señor, ¿qué había dicho al principio? Con dolor darás a luz a tus hijos. Entonces, pero vemos, y no me malentienda, quiero que nos focalicemos en que estamos en una sociedad intolerante al dolor. Mientras estaba realizando unos estudios por el trabajo, mostraban un gráfico de que si bien los accidentes laborales se han estado reduciendo cada vez más a lo largo que pasa el tiempo, las enfermedades depresivas, las enfermedades de este tipo psicológicas están en un aumento exponencial. Licencias médicas por depresión, por todo este tipo de problemas así de percepción, de dolor, están aumentando pero muy, muy grande. Y eso que ahora se supone que tenemos seguridad, trabajamos con más seguridad, trabajamos con más cosas, pero esa intolerancia al dolor está llevando que las personas trasladen ese dolor a su parte mental. Y por eso le dije, eso no escapa de la iglesia, una sobrevaloración en los últimos 70 años, una sobrevaloración de que queremos sanidades, una sobrevaloración que queremos que Cristo solucione los problemas de nuestra vida. Una sobrevaloración de que queremos que Cristo saque a las personas de la droga, que saque a las personas, que solucione sus problemas matrimoniales, que solucione los problemas con sus hijos, solucione los problemas de todo ámbito en su vida. ¿Y esto qué ha llevado? A una sociedad que ya no quiere lidiar. A pastores enviando a las personas al psicólogo porque tampoco quieren lidiar. Confrontando a las personas por medio de la palabra de Dios. Ha llevado a muchos a encontrar consuelo en soluciones de problemas terrenales. Esa práctica, si hay algo que está haciendo, hermano, es negar el Evangelio, porque está negando la resurrección. Está negando lo que Cristo nos dijo. En el mundo van a tener aflicción. No teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. La vida del creyente es una vida de sufrimiento, pero una vida de sufrimiento temporal cuyo consuelo reside en la resurrección de Jesucristo. En esa resurrección que nos promete que así como Él murió y resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Cristo. Debemos tratar de sacar esa cosmovisión de nuestra mente, situada en el dolor extremo. Y debemos entender que si por causa del Evangelio estamos en peligros, el Señor nos dice para consolarnos, aunque andemos, Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No dice, ustedes nunca van a pasar por el valle de sombra o de muerte. Órenme a mí y no van a tener ese sufrimiento. No dice eso. Eso es algo que la cosmovisión de este mundo se ha infiltrado en la iglesia y está llevando a las personas a eso. Pero el Señor dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte. Es decir, aunque ande, esté ahí, con la muerte ahí mismo, el Señor va a ser conmigo. Incluso si usted se va al Salmo 48, 14, Él dice, porque Él nos va a capitanear aún más allá de la muerte. Podríamos estar en el peligro de muerte más grande, pero yo sé que mi capitán me va a llevar más allá de la muerte, porque Él tiene poder sobre la muerte. Recuerde que el apóstol Pablo mismo lidiando con, no sabemos bien si preocupación o enfermedad, le dijo al Señor y le oraba que quitara ese aguijón que aquejaba su carne, y 3 veces se lo había pedido al Señor y el Señor no le respondió. Y cuando le respondió le dijo,
que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuanto eres débil, entonces eres fuerte. No veamos el Evangelio como una farmacia. El Evangelio no es una farmacia. El Evangelio nos lleva a confrontar, a enfrentar estas cosas, a vivir el sufrimiento, pero con una cosmovisión bíblica, entendiendo cuando estas cosas pasen, tanto el sufrimiento como el pecado también se va a desvanecer juntamente con la muerte. Pero mientras estemos aquí, somos una iglesia que está militando. Es una iglesia que está todavía luchando con su pecado remanente. Es una iglesia que tiene que lidiar con enfermedades graves. Dios te puede sanar de un cáncer, sí, pero si no es su propósito sanarte de un cáncer, vamos a tener que vivir con eso, creyendo y poniendo nuestra confianza en la resurrección. Hermanos, nunca se nos ha prometido que el Evangelio será sin problemas, sino, como dice el apóstol Pablo, verso 30 de la 1 de Corintios 15. Entonces, ¿por qué estamos en peligro toda hora? Cada día estoy en peligro de que me maten en cualquier minuto. Si usted se va a las iglesias de Oriente, o se va a iglesias que están en África, se va a dar cuenta que entran musulmanes mientras todos ellos están reunidos, toman una metralleta, los matan a todos, o a la gran cantidad de ellos. Y hay personas que no alcanzan a morir porque quedan debajo de los cuerpos de sus hermanos, de su familia, y ellos, después que se van los musulmanes, limpian todo ahí, toda la iglesia, se llevan a estas personas, a esos hermanos, los entierran, y ellos siguen predicando el Evangelio ahí, después de toda la sangre que se derramó, siguen predicando. Y siguen llegando más personas, por amor al Señor, y siguen viniendo, los matan a gran cantidad de ellos de nuevo, limpian, despiden a nuestros hermanos con gozo, también con tristeza, pero a la vez con gozo, de que ellos van a resucitar. Entonces, ¿qué hace que ellos estén en esa parte así y nosotros acá nos duele una uña y ya queremos una pastilla para eso? ¿Te fijas que hay una pastilla para casi absolutamente todo? Para mitigar todas las cosas. ¿Y qué pasa en el Evangelio? Hay oraciones hoy para todo tipo de cosas. Y cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios. Sé que te dueles por tus circunstancias. Sé que la muerte y la enfermedad son dolorosas, pero sabemos que nuestras situaciones y circunstancias desfavorables no anulan las promesas de Dios. Esa debe ser tu seguridad. Sí, nos vamos a doler. ¿Y por qué nos vamos a doler? Porque somos seres humanos, finitos. ¿Y qué podemos hacer como seres humanos finitos? Dolerlos. Pero como seres humanos finitos, no solo nos vamos a doler, sino que si hemos sido redimidos, vamos a tener la esperanza de que en el siglo venidero ya estas cosas van a dejar de ser. Que cuando el Señor venga a consumar todas las cosas, y cuando Él ponga a todos sus enemigos bajo sus pies y entregue el reino a Dios Padre, todas estas cosas se terminarán. Sabemos, si hay algo que tenemos seguro, es que sus promesas son fieles y son verdaderas. Pensemos por un momento en Job. En un texto muy conocido por nosotros, Job, capítulo 19, versículo 25, donde él dice, después que había venido una enfermedad, después que todos sus hijos murieron, después que su esposa lo abandonó, después que perdieron todas sus riquezas, después que aún sus amigos lo recriminaban y en vez de apoyarlo, lo hundían más, después que una enfermedad vino. ¿El qué dijo en sus circunstancias? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuál es su seguridad? Jesús, el que lo rescata, está vivo, porque es eterno. Y si Él vive, dice, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, veré a Dios. Una alusión a la resurrección.
Porque sabemos que una vez que la enfermedad o la muerte desechen esta nuestra piel, si tuviésemos que desenterrar a una persona para exhumarla después de 20, 30 años, lo vamos a encontrar con los puros huesos y la ropa. Pero ¿saben la promesa de un redimido? Es que después de deshecha esa nuestra carne, en nuestro cuerpo vamos a volver a ver a Dios. Y aunque estemos hechos polvo, Dios va a tomar cada partícula, va a tomar cada hueso con su hueso, cada piel con su piel, va a formar nuevamente los órganos y todo renovado y transformado en una nueva criatura. El deseo, la promesa que tenía sobre él Job dice, verso 27, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán y no los de otro. Pero en su humanidad desfallece mi corazón dentro de mí. Si el dolor es pecado dolerse, no es pecado dolerse. Pero es pecado creer que ser cristiano es vivir una vida color de rosa por causa del Evangelio. Eso sí es pecado, porque eso no es el Evangelio. Eso no es lo que Dios nos ha prometido. Por eso te hago esta pregunta, ¿es pecado llorar? ¿Es pecado dolerse? ¿Es pecado sentir amargura? De ninguna manera. Eso es parte de nuestra humanidad finita. Pero que ese lloro, lamento y dolor no te quiten la esperanza en la resurrección. Que no te quiten la esperanza que cuando tu piel se deseche en el polvo de la tierra, vas a ver a Dios con tus propios ojos en la resurrección. Porque quien nos redimió, quien nos ha rescatado, vive. Por eso esas palabras son tan importantes. Cuando las mujeres van a la tumba de Jesús, de la mañana muy temprano van a esa tumba, ven la piedra removida, entran, no hay nadie. Y ven unos ángeles y dicen, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? Él vive. Y si Él vive, sus promesas son fieles y son verdaderas. Entendiendo esto podemos resolver este pasaje que, si usted le prestó atención a esta 1 Corintios 15, 29, es un poco compleja, porque habla de bautizarse por los muertos. ¿En qué sentido? Pero entendiendo esto podemos resolver un pasaje que a lo largo de la historia de la iglesia ha sido controvertido, de los cuales podemos decir que no hay una interpretación todavía clara. Hay más de 40, 50 interpretaciones sobre este texto. Pero si hay algo que podemos estar seguros por el testimonio de la Escritura y la regla básica de interpretación, ¿cuál es la regla básica de interpretación bíblica? La Escritura interpreta la Escritura. No podemos decir un texto e interpretarlo de nuestra forma, sino que eso debe tener base en la Escritura. Sí podemos descartar de lleno que no es como los catecúmenos marcionitas en el primer siglo del año 85 a más allá del 100, 200, practicaban que es bautizarse por los muertos. Literalmente ellos leían ese texto y los que seguían a Marción, un hereje, decían, me voy a bautizar por los que murieron y no alcanzaron a bautizarse. Porque el apóstol Pablo lo dijo aquí. ¿Eso está diciendo el apóstol Pablo? Tampoco podemos descartar, debemos, sí, de lleno descartar lo que hoy en día los mormones hacen. Los mormones, conocidos como la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, ellos se bautizan por los muertos. Es decir, me voy a bautizar por el papá de mi papá, de mi papá, de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo. Me voy a bautizar por ellos para que tengan salvación. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mire, veamos lo que dice el verso 29. De no ser así, 1 Corintios 15, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera resucitan los muertos, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Una persona que quiere tomárselo literal va a llegar a esa conclusión, pero podría decirle, hermanos, estudiando este texto, me inclino más, porque es una alusión al bautismo, que no solo simboliza con la inmersión la muerte de los creyentes juntamente con Cristo, siendo sepultados con Él, sino que al ser levantados del agua también simbolizamos que con Cristo hemos resucitado y en la resurrección final resucitaremos en su semejanza.
Eso sí tiene completamente concordancia si arrojamos luz sobre este texto desde Romanos capítulo 6, verso 1 al 4. Porque va a conectar con la siguiente idea, que aquellos que comprenden la realidad de la resurrección no viven vidas licenciosas. Entonces diría, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Es decir, ¿acaso solamente nos hemos bautizado por la muerte de Jesús? Pero nosotros entendemos que el bautismo tiene no solo el simbolismo de la muerte, sino que cuando somos sumergidos, estamos simbolizando que espiritualmente Cristo, espiritualmente por el Espíritu Santo, hemos muerto. Y cuando nos levantamos de esa agua, que hemos resucitado en nuevas criaturas. Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Mire lo que dice Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados, es decir, sumergidos en Cristo, hemos sido sumergidos en su muerte? ¿Se fija? Ocupa la misma terminología, ser bautizado en su muerte o ser sumergido en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados, ¿se fija? Con él por medio del bautismo para muerte. ¿Ve que habla de un bautismo para muerte? ¿Por qué? Porque morimos. Al estar con Cristo y todos los creyentes estar en Cristo, no solo estamos en él en la semejanza de su muerte, sino a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y eso es lo que nos va a seguir diciendo el contexto de los que entienden la resurrección. No estamos aquí como personas que murieron, sino personas que han recibido una resurrección espiritual para vivir vidas que agraden a Dios, esperando la resurrección final de su cuerpo. Y también esta interpretación introduce no solo a entender que en la muerte, enfermedad, dolor y amargura tenemos consuelo, y con fe podemos decir en las situaciones desfavorables que estamos en total dependencia de Dios. Entonces, entender la resurrección es decir, ¿por qué debo temer a la muerte si yo ya morí con Cristo? ¿Por qué de temer a la muerte si no solo morí con Cristo, sino que también resucité espiritualmente y voy a resucitar en su totalidad cuando Él regrese por segunda vez? Verso 32, y aquí va a entender más esta parte, cómo se conecta con Romanos 6. Mire lo que dice el verso 32. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes los digo. ¿Se fija cómo conecta el bautismo con el bautismo representando la muerte de Cristo y su resurrección, como esta aspiración de lo que decía Pedro, a una buena conciencia hacia Dios y de andar en novedad de vida, o de lo que el mismo apóstol Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si es tu consuelo la resurrección de Cristo, comprenderás que en tu lucha contra el pecado debes aprender a depender totalmente de Dios. Todos los creyentes luchan con su pecado remanente. Pero deben entender una cosa. Debemos aprender a depender de Dios. Es fácil decir yo creo en la resurrección, pero la pregunta ¿es humana la motivación de tu lucha? Sí, me dice, está luchando contra el pecado, pero ¿qué es lo que te motiva a tener esa lucha? Si tu motivación es humana, vas a caer en cualquier minuto. Por eso el apóstol Pablo dice, si por motivo humano luché contra fiera en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si solamente mi vida representa morir, ¿de qué me aprovecha que yo me siga esforzando en trabajar para las cosas de Dios? No tendría ningún provecho, ¿cierto? Pero sí tiene un provecho porque la resurrección es real. Y si la resurrección es real, no solo me consuela en mis momentos de debilidad, de enfermedad y muerte,
sino que también me consuela en esta vida para vivir mi vida como Dios quiere que yo la viva. No es solo decir yo creo en la resurrección, es decir, yo creo en la resurrección, por eso creo que Él transformó mi vida y voy a vivir para la gloria de Dios. ¿Es humana la motivación de tu lucha? ¿Cómo está tu lucha contra el pecado? ¿Estás siendo arrastrado por la impiedad de los que aman el pecado? Creo que una de las razones por que se cae derrotado en la lucha con el pecado es por no entender el consuelo de la resurrección. Mire, algo tan simple que pareciera ser tan fácil de entender, pero si yo no entiendo el consuelo de la resurrección y no lo llevo a mi vida práctica, no voy a poder vencer al pecado. Creo que esta razón es por no entender el consuelo de la resurrección que nos lleva a depender en esta lucha de Él y no de nuestros esfuerzos humanos. Si usted y yo creemos que esto depende de nuestro esfuerzo humano, realmente vamos a caer en cualquier minuto y esa caída va a ser fuerte. Pero si hemos resucitado con Cristo y lo hemos declarado públicamente en el agua del bautismo, esto nos deja una gran responsabilidad. Como nos decía el apóstol Pablo en Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Y para qué hemos sido bautizados en su muerte? Para que andemos en una vida nueva, en una vida transformada. Estamos en una lucha contra el pecado. Y si hemos resucitado junto con Cristo, debemos evidenciar en nuestra vida esa obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Estás evidenciando esa obra en tu vida? Recuerda, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Si crees en la resurrección de Cristo y crees que Él te ha resucitado espiritualmente, entonces ¿entiendes cuál es tu responsabilidad como nueva criatura? ¿Entiendes que ya no debes vivir para el pecado? Porque las cosas ya han pasado. Pasaste de un estado de pecado ahora a un estado de gracia. Los que están en un estado de pecado aman el pecado y no temen pecar, no temen fallarle al Señor, se van en contra de sus conciencias. Pero los que han resucitado espiritualmente en una nueva criatura, son creyentes que sí tienen ese poder contra el pecado, porque ese poder no lo han conseguido con sus propias fuerzas, de manera sobrenatural, Dios se los ha dado. Y si hemos pasado a un estado de gracia, entonces debemos hacer uso de los medios de gracia, de estos medios de gracia, los cuales son la oración, la lectura, la meditación de la palabra de Dios, la lectura pública de las Escrituras, la predicación de la palabra de Dios, la comunión de los santos, la cena del Señor. Son medios de gracia que Dios ha provisto a la iglesia. Pero si la iglesia descuida estos medios, si la iglesia los abandona, es porque o no cree en el consuelo de la resurrección, o vergonzosamente no entiende y no tiene conocimiento de estas verdades. Qué terrible es pertenecer a algo sin estar consciente de los beneficios que tiene. Si has pecado, tienes consuelo de que Él te ha resucitado. Si has nacido de nuevo, Él ha comenzado una obra en ti. Y como dice Filipenses 1:6, y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Por eso, hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si hacemos los medios, si estamos en estado de gracia, si hemos nacido de nuevo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es lo que dice Efesios 4:27. No den lugar al diablo. ¿Cómo le podemos dar lugar al diablo? De primera, no entendiendo los beneficios de la resurrección, no entendiendo la utilidad que tienen los medios de gracia en nuestra vida espiritual. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Cuando alimentamos nuestro pecado, cuando dejamos que las palabras ociosas y malas salgan de nuestra boca, cuando entristecemos al Espíritu Santo, cuando pecamos odiando a las personas, cuando hablamos falsedad unos con otros,
Todas estas cosas, como la amargura, el enojo, la ira, los gritos, los insultos, así como toda malicia, todas estas cosas nos hacen entristecer al Espíritu Santo y nos hacen darle oportunidad al diablo para que nos haga caer. O estás haciendo uso de los medios de gracia o estás alimentando tu pecado. Es la pregunta que nosotros debemos siempre estar constantemente. ¿Estoy siendo diligente en los medios de gracia? Porque eso es lo que Dios ha conseguido para nosotros, la resurrección. Y tú, joven, jovencita, y tú que no has nacido de nuevo aún, te digo claramente que intentar seguir a Cristo con tus propias fuerzas es imposible. Luchar contra tu pecado en solitario, sin el favor de Dios, sin la gracia de Dios, sin los medios de gracia, es completamente una locura. Por eso le pido, jóvenes, le pido a los que aún no han nacido de nuevo, a los niños les pido, rueguen a Dios por un nuevo corazón. Rueguen a Dios que les dé un nuevo corazón para que puedan hacer uso de los medios de gracia, para que puedan ser salvos por la misericordia y obra de Dios. Ruega, suplica para que Él te resucite de esa muerte espiritual que te impide servir a Dios. Ruega, suplica que salgas de ese estado de muerte espiritual y pases a un estado de gracia, donde podrás amar a Dios, donde podrás tener este compañerismo unos con otros. Y tú que has nacido de nuevo, pero estás cediendo al pecado, te ruego que seas diligente. Como dice aquí el apóstol Pablo, que seas sobrio, que estés despierto. Porque si nos dormimos, hermanos, y dormirse significa dejarse estar, abandonar nuestras responsabilidades. No abandonemos nuestras responsabilidades, porque lo vamos a pagar caro eso, hermano. Un verdadero creyente no pierde su salvación, pero va a estar constantemente en amargura, porque su relación con Dios no funciona, porque su relación con Dios está siendo de alguna manera interferida por nuestro pecado y tendremos que pasar por muchos dolores por no hacer uso de estos medios de gracia. No seas como aquellos que se entregan a sus pasiones, que dicen, como aquí cita el apóstol Pablo, Isaías 22:13, no se dejen engañar, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o como dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si un creyente tiene un compañerismo cristiano, obviamente, ¿qué es lo que va a causar en él? Va a crecer espiritualmente. Pero si nosotros solamente nos empezamos a rodear de malas compañías, ¿qué van a empezar a hacer? Van a terminar corrompiéndonos. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a juntarnos con personas que nos hacen daño? Que nos llevan a pecar delante de los ojos de Dios, que nos llevan a desaprender todas estas cosas que el Señor nos ha ido enseñando. ¿Qué pasa con los jóvenes cuando le hacen caso a esos amigos que solamente los llevan a potenciar su pecado? ¿Cuál será su resultado? Sabemos que en los colegios, mire, están algunos fumando marihuana y allá quieren seguirlo algunos. Y algunos, para no quedar mal, lo hacen. Pero el Señor ya hace 2000 años atrás, ¿qué había dicho? Y más de 2000 años atrás, porque estamos hablando de Isaías, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Como dice el libro de Proverbios, júntate con el necio y vas a ser un necio. Júntate con el sabio y vas a ser sabio. Por eso nuestras compañías son importantes. Y veamos lo que la palabra del Señor nos sigue diciendo aquí. Dice 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y anterior a eso, perdón, que esto era lo que decía Isaías, rectifico. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Perdón, eso es lo que decía Isaías. Comamos
y bebamos, Isaías 22:13, ahí lo cita, decía, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No importa que vamos a creer en la resurrección si no pasa nada. No pasa nada. Y ahora rectifico, ¿quién dijo esto? Mire, y llama la atención. Cuando el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, el apóstol Pablo está citando a un guionista y conocido representante de la comedia griega llamado Menandro, que hace más de 300 años atrás del apóstol Pablo, él había dicho, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso lo dijo un comediante griego. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma este dicho popular de Grecia y obviamente esto mismo se convirtió en palabra de Dios, con sabiduría. Entonces, una persona que realmente no tiene bien claro la resurrección, es una persona que no le importa lo que pase mañana. Si me voy a morir, ¿qué me va a pasar mañana? Y a veces los jóvenes viven así, no importa, soy joven, todavía no soy viejo. No, la muerte es algo más adelante. Pero entendamos una cosa, la muerte puede llegar en cualquier momento. Una enfermedad se puede declarar, algún accidente, podemos morir en cualquier minuto. Pero ¿dónde va a ir nuestra alma? Tienen la esperanza, joven, niños, y los que no han nacido de nuevo, tienen la esperanza de que si fallecen hoy se van a ir con el Señor. ¿Tienen esa esperanza de que van a resucitar? Por eso esto es un tema grave. Es un tema que nos debiera hacer a cada uno de nosotros reflexionar. Jóvenes que se están a veces juntando con personas que están dañando su comunión con Dios. ¿Qué pasa si el estar en compañía con ellos los puede llevar a la muerte? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir sus almas? Debemos cuidarnos, debemos tener nuestro consuelo, debemos suplicar a Dios por un nuevo nacimiento. Si bien los creyentes que han nacido de nuevo aún tienen esta lucha, aún hay un pecado remanente en ellos, también el relacionarse estrechamente con lo impío le va a hacer mal. El relacionarse mucho con las personas que están en pecado van a empezar a hacer que las personas ya empiecen a desarrollar el pecado, a alimentar, ese pecado remanente que está en el corazón. Cada uno de nosotros tiene varias debilidades. Y cuando nos juntamos con personas que potencian esas debilidades, ¿qué van a terminar haciendo en nuestra vida espiritual? ¿Quieres tener consuelo en la resurrección de Cristo? ¿Quieres depender de lo que Él ha conseguido en su resurrección para vencer el pecado? Verso 34, ¿qué deben hacer? Sean sobrios. ¿Qué es lo que hace una persona sobria? Es una persona que está totalmente atenta. Estemos atentos. Sean sobrios, porque eso nos conviene, y dejen de pecar. No podemos decirle que dejen de pecar a los que no han nacido de nuevo, pero a los que han nacido de nuevo han pasado un estado de pecado, un estado de gracia, y ahora sí tienen el poder, porque ya el pecado no tiene ese poder sobre nosotros. Porque ha sido vencido por Cristo. Ya al morir con Cristo, el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. Por lo cual, ahora sí podemos decirle no al pecado. Sí, con hartas luchas, hartas pruebas, sí, pero sí le podemos decir que no. Sean sobrios, eso les conviene. Y dejen de pecar. Pero aquí viene la vergüenza y la tristeza. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Qué triste, hermano. Ellos están diciendo la resurrección no es algo tan importante, la resurrección no existe, la resurrección de los creyentes no es cierta. Ustedes no están teniendo conocimiento de Dios en la misma iglesia. Hermano, mi preocupación hoy es que toda esta serie de sermones que estamos viendo en 1 Corintios 15, la resurrección, nos quede en la cabeza porque es importante, es esencial en nuestra vida cristiana. Si no entendemos la resurrección, no entendimos el Evangelio. Es así de grave. ¿Quieres tener consuelo? Despierta. ¿Quieres tener consuelo? Abandona tu pecado. ¿Quieres tener consuelo? Deja de amar el pecado y ven a Jesucristo. Qué triste es tener la verdad, pero no atesorarla con un conocimiento relacional con Dios. Dios es un Dios relacional.
No es un Dios que usted, no es algo como cuando usted va al supermercado y compra algo y se lo lleva para la casa. No, Dios quiere tener una relación con nosotros. Y cuando uno tiene una relación con alguien, ¿qué hace? Frecuenta con esa persona. Todos los días quiere saber de esa persona. Todos los días quiere conversar y estar ahí con esa persona, porque quiere tener una relación con él. Por eso a Dios no es alguien que usted viene a buscar a la iglesia. Dios es alguien que usted quiere tener una relación en cada área y en cada aspecto de su vida. Quiere que sus decisiones sean las decisiones que usted quiere tomar, dirigidas por la palabra de Dios. Esto es motivo de vergüenza, el no atesorar esta palabra de Dios. Aléjate de tu pecado. Reconoce que no puedes ni tienes la capacidad de enfrentar el pecado con tus propias fuerzas. Reconoce que la resurrección de Cristo es tu única esperanza. Porque así como Él murió y resucitó, así también nosotros hemos muerto al pecado. Resucitados espiritualmente como nueva criatura. Y resucitados en el día de nuestra glorificación, para que ya ese pecado remanente desaparezca por completo. Tú que has nacido de nuevo, que sientes vergüenza por fallarle al Señor, despierta. Recuerda que Dios ha derramado una obra sobrenatural en ti. Recuerda que ignorar la resurrección es entregarte al pecado. Y lo que hace el pecado, según Efesios capítulo 5, es entristecer al Espíritu Santo. No sigamos entristeciendo al Espíritu Santo que nos ha sellado para el día de la redención. No entristezcamos al Espíritu Santo por nuestra falta de comunión con Dios. Pasemos tiempo con Dios. Ahora hay tantas herramientas. Tenemos una Biblia ahora en cada bolsillo ya con nuestro teléfono. Tenemos ya de las 24 horas, ¿cómo no nos va a quedar ni siquiera un minuto para reflexionar en el Señor? ¿Cómo? Y por eso, amados, vamos a 1 de Juan 3:1 para que leamos todos juntos. 1 de Juan, capítulo 3, verso 1, póngase de pie, por favor, para que leamos todos juntos. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, a medida que lo vaya encontrando, lo vamos a leer todos. Primera de Juan 3, 1 al 3. Leamos todos juntos. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Lo más precioso de esto es que todos los que creen en la resurrección de Cristo tienen la confianza de que un día vamos a despertar a su semejanza, porque le vamos a poder ver. Ahora no podemos ver a Dios, no lo podemos ver aquí, pero en aquel día sí lo vamos a poder ver, porque vamos a ser transformados totalmente. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad hoy? Lo dice el verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica, así como Él es puro. ¿Te estás purificando en el Señor? ¿Estás teniendo esta esperanza de resurrección en tu corazón? Oremos. Amado Padre Celestial, la gran esperanza de la resurrección nos permite entender que dependemos de usted tanto en nuestra vida como en nuestra muerte. Ayúdenos, Señor, a tener nuestra mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder con gozo alegrarnos de esta salvación tan grande que has derramado sobre nosotros. Señor, ayúdanos a no tener nuestra mirada en las circunstancias, en la falta de tolerancia que el mundo tiene hacia el dolor.
Señor, ayúdanos a que esa cosmovisión que el mundo tiene de la muerte, que si por ellos le encantaría encontrar algo que les pudiese dar vida eterna, de manera humana, Señor, ayúdanos a no buscar esas cosas. Ayúdanos a buscar y a focalizar toda nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestro enfoque debe ser en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Ayúdanos, Señor, a entender que en nuestra lucha contra el pecado ya no podemos seguir alimentando, Señor, esta falsedad. No podemos seguir alimentando la inmundicia. No podemos seguir viviendo nuestras vidas como si no existiera un mañana, como si no existiera un infierno, como si no existiera el reino consumado de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que prontamente usted pondrá a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies, oh mi Jesucristo, y luego entregará el reino al Dios y Padre, para que así este oficio de mediador de Jesucristo sea cumplido en su totalidad, y así podamos despertar a la semejanza de Jesucristo, y así verlo, contemplarlo y estar para siempre con Él. Ayúdanos, Señor, a tener esa esperanza en nuestra vida que tuvo Job, de decir, yo sé que mi Redentor vive. Aunque mi alma está desfalleciendo, yo sé que mi Redentor vive y que una vez que desecha esta mi carne, he de ver a Dios, mis ojos lo verán y no otro. Aunque ahora desfallece mi alma, esa es nuestra esperanza. Padre Celestial, ayúdanos a que no sean esas compañías con los impíos las que nos desvíen nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a estar despiertos, a ser diligentes, entendiendo la importancia de la resurrección, entendiendo que hemos nacido de nuevo, entendiendo que somos nuevas criaturas en Cristo, entendiendo que no debemos corrompernos, no debemos desviarnos y vivir vidas que desagraden a tu presencia, sino vidas que te glorifiquen. Señor, te ruego por los jóvenes que están aquí, por los niños, para que de tu misericordia puedas transformarles, hacerles nuevas criaturas, para que tengan un deseo ferviente, real por Jesucristo y de poder honrarle, glorificarle y esperar esta resurrección. Señor, resucítale espiritualmente en este nuevo nacimiento para que tengan hambre y sed de ti, mi Señor. Te ruego todo esto, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados en el Señor, vamos ahora a pasar a esta última parte del culto público.